Entonces, de acuerdo el proceso empresario está escondiendo una falta de información sobre la siniestralidad laboral. Es decir, hoy no hay oficialmente ninguna estadística de siniestralidad laboral que tenga una apertura de información, no solo aquellos accidentes que provocan muerte o lesiones graves, sino que además una apertura por sectores, subsectores de actividad, cuáles fueron las causas de los accidentes, si hubo falla humana, si el trabajador contaba con todos los elementos de seguridad o si contaba con esos elementos no los utilizó, si los instrumentos de trabajo contaban con los elementos de protección que obligatoriamente tienen que tener esas maquinarias. Es decir, hay un conjunto de información que hoy no está disponible y creo que es el punto inicial para analizar este tema. Es decir, si yo tengo la información completa, desde ahí, utilizando los mecanismos institucionales que hoy hay un Consejo Nacional de Seguridad y Salud Laboral, que hoy yo no entiendo que no se está reuniendo. Está la Inspección General del Trabajo, está el Banco de Seguro, está el Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud Pública. Es decir, creo que ese conjunto institucional pueden hacer perfectamente sinergias entre sí, dar esta información y hacer un plan de prevención de riesgos laborales, que es lo que justamente le pide al gobierno la OIT. Es decir, Uruguay tiene ratificado un convenio internacional de trabajo que obliga al gobierno a realizar un plan de prevención de riesgos laborales, con la colaboración de todos lo que la OIT llama la cosa laboral. Es decir, no es el gobierno en sí mismo el que en forma unilateral tiene que hacer esa política, sino que todos los sectores tienen que aportar información y trabajar en equipo, que creo que es lo que falta en este momento, el trabajo en equipo entre todos los sectores involucrados, incluidos los asesores en prevención de riesgos laborales, que es un actor muy importante en este punto. Es decir, por eso yo insisto en que se debe trabajar en la prevención de los riesgos laborales. Y no decir, bueno, con encarcelar a los empresarios ya solucionaron el tema. No es así, no se va a solucionar el tema. Porque mientras tanto no trabajemos en la prevención, los siniestros laborales van a seguir existiendo. Quiere decir entonces que en realidad no hay una estadística que indique que Uruguay tiene un número alto de accidentes, que es uno de los fundamentos que ha utilizado la central sindical, señalar que Uruguay tiene un número alto, que así también lo ha observado la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y usted señala que además no hay un plan para prevenir para prevenir los accidentes en los lugares de trabajo. Claro, la única estadística que al menos en la web estaba publicada fue en el de marzo del 2009, que decía que en los últimos 11 años había habido 248 accidentes de trabajo con resultado de muerte, de los cuales 108 pertenecían a la construcción. O sea, casi un 43% eran muertes en la construcción. Pero después, 2009 en adelante, no hay información oficial. Probablemente el Banco de Seguros la tenga, pero no está publicada. Y yo creo que eso tiene que ser información pública. Todos debemos conocer, y más todavía el gobierno, los empresarios, los trabajadores, los asesores en prevención de riesgos, es información fundamental. Yo no la conozco. Yo entré a la web del Banco de Seguro del Estado, no está publicada, no hay estadística de siniestralidad. Entonces, si yo no conozco dónde estamos parados en este tema, no puedo decir responsabilizo penalmente y soluciono el problema. Creo que el camino no va por ahí. Si aprobamos esa ley y todo sigue como está, la siniestralidad va a seguir existiendo, ¿no? Eso, si no atacamos las causas de la siniestralidad y en los sectores donde hay siniestralidad, el problema no se va a solucionar. ¿Hay que presentar un plan alternativo para poder trabajar en este tema? ¿Un plan de prevención alternativo a lo que está planteando el gobierno y está planteando
el PIT-CNT en definitiva? Sí, fíjese una cosa, Ana María, que nosotros tenemos normas de prevención de riesgos laborales, la general, que tiene 25 años. Nunca se revisó. Es decir, el país cambió mucho, ¿no? Claro, y la norma de la construcción en seguridad laboral tiene 20 años. No podemos seguir así. Hay sectores, sí, que han trabajado, por ejemplo, el año pasado se aprobó una norma de seguridad y salud laboral en el sector call center. En el 2009 se aprobó una norma sobre el trabajo en el sector agropecuario, que ha crecido muchísimo con la incorporación de mucha tecnología y era necesario que existieran normas específicas. Y en esa regulación hay cosas muy interesantes que podrían replicarse en el resto de las actividades, como por ejemplo, decir que el empleador le tiene que dar todos los elementos de protección personal, que el trabajador los tiene que utilizar, que tiene que haber formación en la prevención de riesgos laborales a los trabajadores, que el trabajador se puede negar a realizar una tarea si considera que existe riesgo para su salud y seguridad laboral, y que el empleador puede aplicar sanciones si el trabajador no cumple con las sanciones disciplinarias, si no cumple con las reglas de prevención del riesgo y la utilización de los elementos de protección personal. Bueno, esos son avances importantes que podrían perfectamente replicarse en otros sectores de actividad. Estas cosas que yo estoy diciendo no están en el decreto general de prevención de riesgos laborales que aplica a la industria y el comercio en general. Creo que hay mucho por hacer y lamentablemente no se hace nada. Entonces siempre es para mañana, para mañana, para mañana y es el día a día. Bueno, hay un accidente, hay una muerte, bueno, penalizar. No va por ese lado, no va por ese lado. Cuando usted señalaba, claro, uno piensa en los accidentes de trabajo y enseguida está la construcción o de repente la actividad agropecuaria, pero en realidad este proyecto, en caso de ser aprobado, va a abarcar a todos los empresarios, a los pequeños empresarios, al que tiene un pequeño almacén hasta al que está al frente de grandes obras. Es así, digo, no hay una especificidad. No hay especificidad. Y creo que si trabajamos en el camino que yo sugiero, desde el punto de vista institucional, con la estadística y sinistralidad, yo creo que con una buena fuente de información, saber dónde están las fuentes de los riesgos, es decir, porque no todas las actividades laborales tienen la misma fuente de riesgo, es decir, el trabajo de oficina claramente no es lo tiene mismo que una obra de construcción. Obra de construcción, una industria manufacturera, que ahí sí, que trabaja con máquinas, con herramientas, trabajan en altura, es decir, hay fuentes de riesgos mayores. Y ahí yo insisto en la participación de los técnicos prevencionistas en riesgos laborales, que son los que saben de ese oficio de decir, bueno, ¿cuál es el método de trabajo que hay que seguir para realizar este trabajo? ¿Cuál es el equipo de protección personal que tiene para realizar? ¿Cuáles son las protecciones que tiene que tener una maquinaria para minimizar los riesgos? Y todas esas cosas yo veo que no se hacen. ¿Hay modelos en el mundo que usted dice, bueno, esto que se está aplicando en tal país es un modelo que Uruguay podría seguir, o hay elementos que usted dice, bueno, de tales países, como pasa en otras áreas de actividad, sería interesante poder aplicar lo que se está aplicando? En mi opinión, con lo que tenemos hoy, revisando y actualizando la normativa y poniendo en funcionamiento el marco institucional y que se pongan a trabajar las instituciones, yo creo que es suficiente. En otros países que yo he relevado, por ejemplo, Brasil y Chile, tiene lo mismo que Uruguay. Es decir, tiene un marco institucional, una norma de prevención de riesgos laborales, un sistema de contralor de cumplimiento de esas normas laborales, sanciones económicas frente a los incumplimientos que hasta incluso pueden llegar a la clausura de la empresa, que eso en Uruguay existe, ¿no? Y tienen un código penal que establece la posibilidad de homicidios culposos o de lesiones graves, pero se considera las circunstancias de cada caso, es decir, ahí aplica el Código Penal, que eso que está también en Uruguay lo han dicho los expertos en derecho penal. O sea, marco normativo, marco institucional tenemos.
tenemos que trabajar, ponerlo en funcionamiento. Pasa, no sé si decirlo así muy a menudo, pero no es la primera vez que se escucha que en realidad las leyes están, el tema es la aplicación de las leyes. Esto es un poco lo que usted me está diciendo. En realidad hoy día, si hay responsabilidad empresarial, un empresario podría ir preso incluso. ¿Es así? Sí, de acuerdo a lo que han dicho los expertos, si hay responsabilidad a título de dolo o de culpa en un accidente de trabajo ocurrido en la construcción, en caso de derrumbe, por ejemplo, que no se adoptaron las medidas preventivas y eso da lugar a una muerte del trabajador, bueno, ha habido procesamiento de los responsables de la seguridad en la obra. ¿Y quiénes son los que en definitiva tendrían que gestar este plan de prevención? ¿Quién tendrían que ser los actores que lo convoquen, que lo integren? Pienso que en primer lugar el Ministerio de Trabajo. Claro, yo creo que el Ministerio de Trabajo es el que tiene que asumir el liderazgo en este tema. Lo que pasó en todo este tema de ida y vuelta de los proyectos, un proyecto 1, proyecto 2, el Ministerio de Trabajo lo miró de afuera al tema y cuando las cosas se veían que estaban desorientadas, no sabían para qué lado iban a reglamentar, y críticas de expertos y críticas de los empresarios, ahí el Ministerio de Trabajo toma la iniciativa, se reúne con la bancada oficialista y dice, bueno, no, vamos a formar una comisión de expertos. Pero hay que hacer algo más que eso. Es decir, el Ministerio de Trabajo tiene que convocar al Consejo Nacional de Seguridad y Salud Laboral, que está previsto desde el año 1996, y ahí están todos los actores, todos los actores. Bueno, reunámonos, hagamos una lluvia de ideas, formemos un plan, fijémonos objetivos, plazos, revisemos las normas, que la inspección forme equipos de trabajo para fiscalizar por sectores de actividad, porque no todas las actividades tienen las mismas reglas de prevención de reglas laborales. Pero mientras eso no se haga, vamos a seguir igual. Eso es ese es vamos a decir, el clamor de quienes estamos en el ejercicio diario de la profesión. Y no es por los empresarios, es una preocupación humana para que no existan más accidentes de trabajo, no existan más muertes, lesiones graves. Esa es la preocupación que tenemos. Doctor Nelson Larrañaga, gracias por haber venido. En cualquier momento lo invito a debatir con la gente del PIT-CNT. Bueno, gracias por haber estado. Ha sido un gusto, que pasen muy bien. Hacemos una pausa, ya seguimos. Varias primaveras atrás